Y estamos listos para hablar de tus finanzas. Qué importante es estar enterados. Y por supuesto con Hortensia, que ya está con nosotros. Bienvenida, Hortensia, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Y vamos a hablar de ese tema que a muchos pues no nos gusta mucho, los números, los impuestos. Y a la hora de hacer tus impuestos, ¿me devuelven? ¿Tengo que pagar? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cuándo uno tiene que tomar esto en cuenta? ¿Cuando llenas tu formulario? ¿Cómo funciona? Tú sabes que mi profesor de leyes en la universidad decía que la respuesta a toda pregunta de impuestos es depende. Okay. Esa es la respuesta para todo. Depende de muchos factores. Depende de cuánto contribuiste, lo que se llama los pagos estimados o las retenciones. Depende de tu ingreso bruto ajustado, lo que se llama en inglés adjusted gross income. Depende de los créditos, que son créditos no reembolsables o créditos reembolsables. Depende de si eres empleado independiente o si recibes W2. Depende de si tu ingreso es más de $110,000 al año, porque cuando el ingreso combinado es más de 110,000, comienzan lo que se llama phase out o las desapariciones de los diferentes créditos que el gobierno te da. Es una respuesta... Claro, depende. Depende. ¿Qué podemos hacer nosotros, el común denominador de las personas que tal vez ganan menos de los 100,000, para que pues nos devuelvan dinero? Muchos esperamos poder comprarnos un carro y tenemos ya todo nuestro plan hecho para el dinero que supuestamente vamos a recibir después de hacer los impuestos. Es un planeamiento que debería hacerse con tiempo y buscar asesoría para poder coordinar las diferentes deducciones y los diferentes créditos y los diferentes pagos, porque hay personas que le tocan pagar. Como regla de a pepa de ojo, decimos en Venezuela, rule of thumb, dicen en Estados Unidos, como una regla sine qua non, lo que tú necesitas saber es pagar. Generalmente, para que te devuelvan, tienes que contribuir, a menos que seas de muy bajo ingreso y el gobierno te regala por los niños, por ejemplo. De otra manera, si tú no pagas impuestos, no te van a devolver, porque para que te puedan devolver tienes que pagar el impuesto. Y muchas veces consideramos nosotros eso de los niños, ¿no? Dice, bueno, tengo 2 hijos, ¿cuánto me van a dar por los 2 hijos? Si tengo 3 hijos o tengo 1, ¿hace la diferencia en el caso? Hace diferencia, depende. Dependiendo del ingreso. Hace la diferencia si tu ingreso es lo que el gobierno considera dentro de los límites de pobreza. Si tu ingreso es, por ejemplo, por debajo de 46,227, que es lo máximo que puedes ganar para que te den por los hijos, depende de cuántos hijos, porque si tienes 3 hijos y tienes un ingreso combinado de $15,000, te pueden dar $6,000. Pero si tienes un ingreso de $44,000 con los mismos 3 hijos, te dan 300. Depende de una tabla que se llama Earned Income Credit o la tabla del ingreso ganado. Depende del Child Tax Credit, que te rebaja lo que te van a devolver, perdón, lo que te toca pagar. Depende de tantas cosas. Depende de tantas cosas. Que deberíamos, podríamos hablar un poquito más al respecto. Claro. Porque es un tema un poco complicado. Y me gustaría explicar un poquito cómo funciona la tabla, cómo funcionan las deducciones y cómo funcionan los créditos, tanto los créditos que son no reembolsables, es decir, los créditos que no me dan dinero, sino que hacen que yo pague menos, o los créditos que son reembolsables, que son los créditos que ponen dinero en mi bolsillo. Qué interesante. Y la verdad es que el tema de sus finanzas es bastante, pero bastante largo, y por esa razón todos los martes vamos a tener a Hortensia aquí con nosotros para que nos explique. Si usted tiene alguna pregunta, la quiere hacer a través de nuestra página en Facebook, pues mándenos, escríbanos un mensaje para que así ella pueda responder a su pregunta. Muchísimas gracias, con muchísimo Hortensia. gusto. Y tú sabes que estamos en época de carnavales. Carnavales en nuestros países, pero también carnavales en New Orleans. Y esa es una manera muy interesante de celebrar, y también las mascotas están celebrando. Vamos a tener algo más adelante referente a eso, así que hacemos una pausa, volvemos con más.